Después de pesada agonía, de inmenso dolor, Jesús inclinó su cabeza, sus ojos cerró. Recibe tu Espíritu, Padre, su voz exclamó. Pasaron 3 días, Jesucristo resucitó, dejando a su iglesia gloriosa, a los cielos subió. Sus fieles hablaron al mundo de su gran amor. Por eso su santa palabra a nosotros llegó. Jesús, Jesús, Señor.
infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió, con su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria,
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo perdido entre las tinieblas, vino Jesucristo y me rescató. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Así por el mundo yo soy peregrino, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado está Jesucristo, que me está llevando a la eternación. Más allá del sol, más allá del sol, tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Cristo viene pronto a llevar su esposa, que le está esperando para ir con él. Reinará por siempre junto con su amado, qué glorioso encuentro tendremos con él. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Estamos nuevamente con nuestro programa para continuar estudiando la palabra de Dios y vamos a continuar con el estudio de Isaías, el capítulo 42 estamos, y vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Dice la palabra: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Bueno, así vemos a nuestro Dios. Vemos realmente Él anuncia siempre cosas nuevas. Hay algo nuevo en esta noche para cada uno de nosotros. El Señor tiene. Y encontramos aquí a este siervo, un siervo muy particular. Porque vemos, dicen, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Acá vemos la caña cascada. Acá vemos que pone como ejemplo a la caña cascada. Y estos son aquellos de corazón quebrantado. Y esto es lo que vino a buscar el Señor en su servicio. Vemos que el Señor, como el siervo de Jehová, Él llevó la carga. Vemos como el siervo abnegado, como aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Pero Él no vino a poner carga sobre aquellos de quebrantado corazón. No aumentó su carga para que se rompa del todo. Ya sabemos lo que es una caña. La caña de por sí es algo muy frágil. Es muy frágil la caña. Y si está cascada, bueno, mucho más. Pero vemos que el Señor vino lleno de gracia. Él vino a quitar la carga. Él dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es nuestro Señor, esa es la invitación de la gracia. El hombre que, bueno, está llevando quizás su carga, está llevando toda su manera de vivir que le es molesta. Bueno, venga al Señor y la gracia puede obrar. Él fue tierno con los débiles. Él fue tierno con los débiles. Sin embargo, cuando vemos que trata con los fariseos, le vemos que Él es duro. Muchas veces tiene que quizás tratar de otra manera. Pero vemos que con los de quebrantado corazón, Él no aumentó la carga. Más bien Él vino a quitarles su carga. Él fue, como dijimos, tierno, así con los lastimados, con los oprimidos. Y así también, este es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo debemos hacer? Porque hoy hay muchos también de la misma manera. Hay muchos heridos, hay muchos que están caídos. ¿Y cómo debemos hacer también? ¿Vamos a ir a condenar a un hermano? ¿Vamos a ir a acusarle? No. No podemos ir con la gracia y con la ley. Las dos no se mezclan. Alguno quiere ir con la gracia, pero primero usa la ley y le acusa y le condena.
Realmente el Señor vemos que vino lleno de gracia, no hubo lugar. Él estaba llevando, Él sabía que iba a llevar la carga del hombre. Y vino a ofrecer esta gracia que sana. Hay que tratar con cuidado una caña cascada realmente, para no quebrarla. Hay que tratarla con gentileza. Y así cuando un hermano está caído, y así es también cuando el hombre viene al Señor. El Señor ahí le trata con amor. Y si es un hijo de Dios, bueno, ya ha caído y está cascado, bueno, hay que atenderle con más amor, con más cariño, hasta que tome fuerza. Una vez que toma fuerza, ya va a poder realmente salir adelante, hasta que se sane. Porque esta es la obra de la gracia. Por eso vemos que Jesús no le vio valor quizás a árboles fuertes. Los fariseos eran a su punto de vista árboles muy fuertes. Ellos se veían así. Y así realmente vemos que estos hombres eran llenos de orgullo, llenos de justicia propia. Pero el Señor no vino en busca de ellos. Vemos este siervo, un siervo muy especial. Va y busca una caña cascada. Así vemos que hizo con la mujer samaritana. Así vemos que él se acerca al paralítico de Betesda. Y bueno, y allí vemos que él ve la necesidad y obra en gracia. Viene a sanar. Él ve el interior de estas personas. Le dice realmente qué es lo que sucede dentro de ellos. Y allí vemos que también la gracia actúa. Y así también en este tiempo hay muchos que están con necesidad, aún conociendo al Señor. Y esa caña cascada muchas veces es despreciada. A veces cuántos hermanos que son despreciados. A veces vemos que realmente hay una necesidad. Pero nosotros a veces vemos que se atiende más quizás al que tiene medios o al orgulloso y así. Pero realmente vemos que el Señor con su gracia viene a buscar a aquellos que son necesitados. No hace esa discriminación la gracia. En Efesios capítulo 3, en el verso 16, ¿cuál era la oración? ¿Cuál debe ser también nuestra oración? Dice la palabra: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, así vemos cuál es la petición del apóstol Pablo, la gracia. La gracia busca fortalecer. La gracia quizás nos ha alcanzado en la doctrina de error, en la ley, y nos ha alcanzado lleno de prejuicios, lleno de condenaciones sobre nosotros mismos. Pero cuando una persona se acerca a la gracia le fortalece. Porque ¿dónde obra la gracia? La gracia obra en el hombre interior. Esta fue la oración del apóstol Pablo. Dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder. El hombre interior es fortalecido conforme a la inagotable riqueza de gloria de Dios, conforme a la provisión. Y esa es nuestra oración, que el creyente pueda ser establecido en la gracia. Una vez que es establecido, ahí termina su debilidad. Ahí va a terminar su debilidad y va a empezar a crecer. Entonces dice el verso 17, para que habite Cristo. ¿Acaso no habita Cristo en nuestras vidas? Cristo habita en la vida de todos aquellos
que aceptaron un día a Cristo, que le aceptaron como su único y suficiente Salvador. Pero aquí está hablando para que habite Cristo crecido, para que ese Cristo en nosotros crezca por la fe, para que estemos arraigados, para que estemos cimentados en amor. Hermano, eso es lo que hace realmente la gracia. La gracia alcanza al hombre en su desgracia, y le lleva a su casa y cuida, le alimenta hasta que toma fuerza el hombre interior. Entonces ya empieza a ver de otra manera, empieza a vivir de otra manera. Así vemos realmente qué hizo el Señor. ¿Cuántas de las mujeres que Él sanó o que libertó, luego le siguieron? ¿Cuántos de aquellos que recibieron algo del Señor, luego le siguieron? Fueron invitados a seguirle. Y así hace la gracia hasta el día de hoy. Por eso nosotros también tenemos en nuestra mano algo que ofrecer. Y también dice la palabra, ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo, una chispita que ya está humeando. Y este pábilo que humea hace referencia a la lámpara. Una lámpara antes se usaba como un frasquito, como una pava, y ahí en la puntita de donde podía ponerse, había un cañito como yendo al recipiente más grande, y allí se ponía una tela. Especialmente se usaba el lino. Y cuando ya no había más aceite, el pábilo empezaba a humear, se empezaba a apagar. Porque nadie cuidaba si estaba vacío ese frasco, si el recipiente estaba vacío. Bueno, y así vino el Señor y empezó a empapar otra vez el pábilo de aceite. Esa pequeña fe, esa pequeña chispa de devoción a Dios que estaba a punto de apagarse en el pueblo de Israel. Así había muchos que estaban esperando realmente al Mesías. Y eran como pábilo. Así ese pábilo vio justamente en el corazón de la mujer samaritana. Había un pábilo que humeaba, había una necesidad. Y vemos que realmente el Señor fue. Y este era el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo los sacerdotes tenían que justamente, cuando hacían el mantenimiento en el candelabro, cambiar los pábilos y poner aceite. Así vino el Señor. Y también esto fue el trabajo de los siervos en el Antiguo Testamento. Cuando había un siervo en la casa, el siervo se tenía que ocupar de que siempre el pábilo esté encendido. Y así cuando vino el Señor, vemos que Él ofreció también el poder del Espíritu Santo. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ofreciendo realmente el poder del Espíritu Santo, el aceite celestial. Y así le vemos como siervo, Y eso es lo que hace realmente también el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es poder. Quizás muchas veces estamos también así como un pábilo. Parece que no tenemos más fuerza, no voy a seguir más adelante. ¿Cuántas veces escuchamos hermano, hermana, dice, yo no voy a seguir más, no puedo más, no doy más? Y bueno, ahí está el pábilo humeando nomás. ¿Y qué hacemos? ¿Le vamos a condenar al hermano? No le podemos condenar. Si no, vamos y le damos la palabra. Y también sabemos que el Espíritu Santo está allí para recordarle, para llenarle. Encontramos lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, en el verso 6,
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Estaba desanimado Timoteo. Estaba quizá el aceite un poco bajo. Y Pablo le aconseja, dice. No le dijo, bueno, no va a tener que sufrir. No le dijo, bueno, para vos, Timoteo, no, quizá el Señor no permita que vayas a la cárcel. Es para mí nomás ir a la cárcel. No. ¿Qué hizo Pablo? Le dijo la verdad. Yo te aconsejo nomás, porque lo que pasa en tu vida, hermano, es que el fuego se está apagando, dice. Yo te aconsejo entonces que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Todo lo que podemos hacer, hermano, para la obra del Señor es según el poder de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Cualquier circunstancia va a ser nada lleno de ese poder. Cualquier aflicción, cualquier necesidad. A veces el creyente parece que quiere que uno tenga lástima de él. Y no debemos caer en eso. O a veces queremos que otro tenga lástima de nosotros mismos. Y no es así. Eso es una trampa diabólica, hermano, que cuando entramos en eso, es difícil levantarnos. Debemos tomar del Santo Espíritu. Debemos llenarnos realmente del poder celestial. Y vamos a arder. Vamos a empezar a arder. Vamos a empezar a arder. Por eso dice, yo te aconsejo que avive, dice. Yo te aconsejo, dice. Y así vemos que el Señor nos dejó este poder. Este es un poder, hermano, que no ha cambiado. El Señor da a que quiere recibir. Si usted no es llenado con el Espíritu Santo, necesita ser llenado del Espíritu Santo. Y si quizá usted es lleno con el Espíritu Santo y se siente débil, bueno, tiene que alabar al Señor para que el Espíritu Santo vuelva a llenar. Su medida bajó, la medida de aceite bajó, entonces necesita alabar al Señor para que el temor, el razonamiento huya y pueda ver cómo es la situación, pueda mirar con ojo de fe. En Hechos capítulo 1 dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así vino el Señor, y ofreció. Él vino y ofreció. No apagó el pábilo. Así, hermano, esta es la tarea realmente del sacerdote y de los siervos de Dios. Tanto los sacerdotes, en este tiempo los sacerdotes del Nuevo Testamento, nosotros estamos ministrando, ya no hay un tabernáculo terrenal, pero ministramos en la iglesia de Dios como sacerdotes. Cada ministro es un sacerdote. Y bueno, también aquellos que se consideran siervos. Nuestra parte es así. Que muchas veces también, un día ya falta poco para que empecemos a estudiar tabernáculo con la ayuda del Señor. Vamos a ver que había que cortar muchas veces. Había que cortar porque si estaba quemada la punta ya no prendía, ya no iluminaba, había que hacer un mantenimiento. Y esa también es la tarea del sacerdote. Muchas cosas que necesitamos y hacer todo bajo la guía del Espíritu Santo. Estamos en un tiempo, hermano, donde hay mucha necesidad. El Señor viene pronto, se manifiesta mucho realmente la necesidad del hombre.
Necesitamos hacer todo conforme a lo que el Señor nos enseñó. Y necesitamos este poder. Si vamos a esperar al Señor, necesitamos vivir en la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir alumbrando. Podemos alumbrar y ya dejar de ser un pábilo. Dejar de ser un pábilo. La gracia ha provisto, ha hecho provisión para aumentar nuestra llama, hermano. Podemos arder, no importa la circunstancia en la que estemos. Podemos aprender a tomar de la mano del Señor la circunstancia. El Señor nos ayuda. El Señor nos sostiene también. Bueno, verso 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Bueno, así vemos cómo hasta que Él no termine su obra, dice, no se cansará. Y aquí nosotros vemos un contraste con los demás versos anteriores, porque habíamos visto, dice, yo les sostendré. Así cuando el Señor vino, bueno, vino como hombre. Y el Padre estuvo realmente con Él. Dice, mi Padre está conmigo, dice. Así declaraba el Señor. Y le sostenía porque estaba en un cuerpo de debilidad. Necesitaba realmente el sostén de su Padre. Y así es porque le vemos como hombre. Le vemos como hombre. Pero aquí nosotros le vemos en este verso como fuerte y poderoso. Le vemos trayendo justicia. Porque le estamos viendo cómo el hombre le va a ver en el último tiempo, en su segunda venida. En su segunda venida, Él no se cansará, no se cansará. Le vemos agotado del camino en su primer venida. Le vemos agotado, le vemos cansado. Le vemos cansado. Pero en su segunda venida no será así, dice, no se cansará. Porque Él va a venir como Dios. Él va a venir manifestándose. Va a venir realmente mostrando su gloria. Por eso vemos, dice que no se cansará. No se cansará. Porque Él tiene que juzgar a las naciones. Él tiene que traer justicia a la tierra. No va a desmayar hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas, acá en esta versión dice esperarán, otra versión dice heredarán su ley. Las costas habíamos visto que son pueblos. Y así vemos que el fruto de su trabajo va a alcanzar a todos. Pero Él va a venir a hacer justicia. Él va a venir a hacer justicia. Y Él va a juzgar con el espíritu, con la espada que sale de su boca. Va a tener que juzgar al anticristo, a las naciones, las regirá con vara de hierro. Y luego la justicia se establecerá en la tierra por 1000 años. 1000 años de justicia habrá. 1000 años de justicia y de paz. Y dice que las naciones, aquí dice la palabra, aquí en nuestra versión dice esperarán. Pero hay versiones más antiguas, dicen heredarán, dice su ley, hablando, aquí la palabra ley habla de la palabra, de su palabra, de la palabra que sale de su boca. Bueno, verso 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Bueno, aquí está presentándose Dios. Así dice Jehová Dios. Dios otra vez declarando lo que va a suceder. Él es Jehová Dios, el creador. En otras palabras, Él dice, yo soy el único Dios. Aquí está presentando sus credenciales. Acá Dios está mostrando sus credenciales. Y dice,
Si usted mira a los cielos, yo soy el creador de los cielos y el que los despliega. Esto tiene mucho significado. Y también dice el que extiende la tierra. Si mira arriba, yo despliego. Pero si usted mira la tierra, dice, yo soy el que extiende la tierra y sus productos. Y dice, si usted mira sobre la tierra, yo soy el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así Él se presenta como el dador de la vida, como el que tiene soberanamente control de todo y de todos. Él es el que dio la vida. Él es el que sopló aliento de vida. Dios es la fuente de la vida. Así le vemos en el huerto soplando vida, soplando vida. Y así tanto la vida que hay en los cielos como la vida que hay en la tierra, dice Dios, yo hice, yo extendí. Todo fue hecho por mí, dice. Yo soy Jehová Dios. Ese es su nombre completo. Jehová Dios, Jehová Dios. Y yo soy el que llamé a este siervo. Yo dije que iba a venir. Así dice Jehová Dios. Y así realmente vemos que Dios está otra vez diciendo así, porque Él se está separando de los demás falsos dioses y también de los orgullosos hombres que procuran ser como Dios. No hay realmente forma de que el hombre iguale a Dios. Muchos intentaron los hechiceros de Faraón hacer igual. Y hasta que dijeron, cuando Dios del polvo hizo una plaga de piojos. Dice, el dedo de Dios es este. El dedo nomás era. Mire si era toda la mano. No pudieron igualar a Dios. Porque realmente Él es el creador. Él es el soberano. Y dice el verso 6, ahora le habla este Dios. Y vuelve a mencionar, como Él se pone aquí hablándole a su siervo en primera persona y le dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así Dios llamó a este siervo, Dios llamó a su hijo, Dios llamó a su hijo. Dios llamó a su hijo para que Él lleve adelante la obra de la redención. Dice, yo Jehová te he puesto. Yo Jehová te he puesto. Así vemos a Dios como aquel que delineó el plan. Dios es el autor de la obra de la redención. Y Dios puso a Cristo como aquel que iba a venir a morir en la cruz. Él mismo delineó. Aquí está hablando ya Dios mirando la redención. Este es Dios, yo puedo hacer así, dice. Yo delineé. Y dice en Romanos, vamos a ver en Romanos capítulo 3, en el verso 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así Dios mismo puso. Dios necesitaba ser propiciado. La justicia de Dios pedía. La justicia de Dios pedía que la ira de Dios sea derramada para que sea aplacada. Entonces Dios mismo puso. Dios mismo puso. Dios puso a su Hijo, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Bueno, es un sacrificio por el cual Dios fue aplacado en ira. Eso es la propiciación. Eso es la propiciación. Y dice por medio de la fe en su sangre. Y esto es
para manifestar su justicia. Si Dios no hacía así, bueno, Satanás podría acusar a Dios de injusto. Dios no podía manifestar su justicia a favor del hombre si primeramente no hacía justicia. El pecador tenía que ser condenado. Pero Dios proveyó en su Hijo, por un lado, al justo, y por otro lado, en su Hijo vemos al único pecador. En la cruz vemos que Él, aun cuando no se halló pecado en Él, vemos que Dios le juzgó como el único pecador. Y ahora, por esa causa, Él derramó ya toda su ira, todo el juicio de Dios fue sobre el Señor Jesucristo. Entonces Él puede manifestar ahora su justicia. Y esto dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en esta dispensación, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El hombre puede alcanzar justicia ahora por la fe. No necesita hacer nada, porque ahora la justicia es dada al hombre únicamente por fe. Dios ofrece la justicia sin que el hombre sea justo. Dios agarra a un pecador, Dios agarra a un delincuente y le dice: yo te ofrezco la justicia. Y si esa persona cree, es justificado. Y esto es lo que no puede entender el hombre. ¿Tan sencillo? Dice. Sí, porque Él es Dios. Él determinó así. Y nadie le puede cuestionar. Nadie puede decir, bueno, Dios es injusto. No, porque Él ajustició al pecado y al hombre pecador en la cruz. Él no pasó por alto su justicia para darnos la justicia. Solamente un justo puede hacer justo a un injusto. Solamente Dios, que es justo, pudo hacer así. Y así vemos que dice la palabra: yo te he llamado, dice, en justicia. Y así fue el plan y el propósito de Dios. Y dice: y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y así fue en su primer venida. En su primer venida, el Señor Jesús llevó a cabo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Él no vino a juzgar al hombre, sino que Él vino a realizar, a poner un nuevo pacto. Por eso este pacto es tan importante, porque este pacto dice: te pondré por pacto al pueblo. Está hablando de Israel. Pero también dice: por luz de las naciones. Este pacto llegó a ser tan importante porque alcanzó no solamente a Israel, sino que también alcanzó a las naciones. Por eso es tan importante lo que el Señor hizo en la cruz. Este pacto, esta justicia, bueno, no es ofrecida a Israel solamente. Dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 en el verso 14. Porque Él es nuestra paz. Y así, ¿por qué Él es nuestra paz? Dice: porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, del pueblo judío y del pueblo gentil, un nuevo hombre, haciendo la paz. Note que el Señor trajo la paz. Él hizo un pacto de gracia. Ese pacto fue hecho en justicia.
Y ahora Él da la justicia ofrece la justicia tanto a su pueblo como a las naciones. Sobre este pacto, por causa de este pacto, bueno, las naciones gentiles, aún en el milenio, seguirán alcanzando justicia. Porque Él, de ambos pueblos, en esta dispensación hizo uno, tanto judío como gentiles. Cuando recibe la justicia de Cristo pasa a ser un solo pueblo, un pueblo celestial. La iglesia del Dios vivo. Así que vemos que realmente esto trajo la paz. Y en el milenio, bueno, también por causa de esta justicia, bueno, va a haber paz. Va a haber paz, va a ser un reino de paz. Un reino de paz. Por eso también vemos que qué manera de hablar. Porque aquí dice, y te pondré, dice. Note esta frase, te pondré por pacto al pueblo. Te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Esto quiere decir que fue hecho, este pacto fue hecho en la misma carne del Señor Jesucristo. Cristo fue la sustancia misma de este pacto. Él tenía que morir en un madero. Y su sangre tenía que ser derramada. Él tenía que derramar su vida. Por eso habíamos visto esto anteriormente. Como la sangre del Señor fue derramada. La sangre del nuevo pacto. Por eso aquí vemos una profecía que realmente hasta el día de hoy no entendieron los judíos. Dice, te pondré. Cristo mismo era realmente la sustancia del pacto. Por eso vemos que ahora dice en el verso 7, para que abra los ojos de los ciegos. Así está Israel. Ellos no pudieron ver. Habíamos visto la ceguera de Israel. Ellos por rechazar a esta luz, a la luz verdadera que estaba en el mundo. Bueno, su rechazo los dejó en tinieblas y en gran oscuridad. Pero justamente el Señor en ese tiempo va a abrir sus ojos. Va a abrir sus ojos. Van a ver que el Señor Jesucristo realmente era la propiciación. La propiciación era el siervo de Jehová. Era realmente el Cordero señalado. Entonces, esa ceguera que Israel tiene, bueno, va a terminar. Y así también esto hace énfasis a la ceguera espiritual que tiene el hombre sin Cristo. Israel, como decimos hasta el día de hoy, está ciego. Ellos siguen confiando en la ley. Y no pudieron ver que la ley tuvo su cumplimiento. Y estaba delante de ellos el cumplimiento de la ley. Pero también el hombre hasta el día de hoy no puede ver su condición necesitada. No puede ver. El hombre es como un ciego, como alguien que anda a tienta y hay un pozo y se cae. Una vida muy triste lleva un hombre sin Cristo. Pero realmente lo que hace el Evangelio, bueno, especialmente es darle luz. Le da luz. Y lo primero que hace el Evangelio de la gracia, le dice la verdad. Le hace reconocer que es pecador al hombre. Le hace reconocer su condición. Y bueno, entonces allí también le da el remedio. La sangre del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, dice en el verso 39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Así vemos cómo el Señor vino. Esto justamente le decía a aquel que él había sanado. Él había sanado a un ciego. Y le preguntaban, porque no podían realmente decir que Jesús había hecho eso. Ellos no querían reconocer
que el Señor había traído esta sanidad. Él hizo esta sanidad natural, pero también Él abrió los ojos espirituales. Le dice en el verso 35, le dijo a este ciego, yo Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Tenía aún los ojos cerrados. Y le dijo Jesús, pues le has visto. Note que abrió los ojos del ciego. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y hablando de los, otra vez, religiosos, dice, para que los que ven, para los que dicen ver, sean cegados. Y así quedó realmente Israel. El hombre muchas veces no puede reconocer su condición. Pero si la gracia va a cambiar, va a sacar al hombre de esa ceguera, de esa prisión oscura de las tinieblas, el hombre tiene que dejarse alumbrar. Tiene que reconocer lo que dice la palabra. Como dice en Isaías, pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Usted es un pecador y tiene que reconocer. Entonces reconoce y ahí la gracia le limpia. Y si sus pecados son como la grana, como la nieve son emblanquecidos, así es la pureza que recibe el salvado. Es realmente creado en Cristo Jesús. Es creado en Cristo Jesús. Y así vemos al Señor. Dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y note que dice, y de casas de prisión, a los que moran en tinieblas. Y así realmente cada uno de nosotros pertenecíamos a este lugar. El Señor nos ha cambiado, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas y dice la palabra que aún nosotros éramos tinieblas. Aún el hombre es tiniebla. En su naturaleza es tiniebla, en su naturaleza caída. Pero Dios pone la luz de su Hijo en el hombre cuando le recibe. Y de pasar de ser tiniebla pasa a ser luz. De pasar de ser hijo de ira pasa a ser hijo de Dios. Hay un traslado que ocurre. Y eso es lo que vino a hacer el Señor. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Vino a libertar. El hombre está en una prisión. Y no vamos a leer, pero hemos estudiado. En el capítulo 14 dice, a sus presos nunca abrió la cárcel. Así de cruel es el amo de realmente, aquel que cree que es amo del hombre. Está allí realmente con crueldad, oprimiéndole. Y se goza en ver a la creación de Dios sufrir en su delito y pecado, en sus vicios. Se goza el enemigo y no le va a dar nunca la libertad. Por eso necesita más que nunca el hombre un libertador. El Señor vino como un libertador, porque el enemigo no le va a dejar. Hay uno que tiene que pelear. Hay uno que tuvo que vencerle y le venció en la cruz para proclamar esa libertad. Y llega alguien y nos dice, el Señor le venció en la cruz. Entonces ahí el Espíritu Santo le convence hasta sacarle de la prisión al hombre y le trae al reino de su amado Hijo, a un reino de luz. Entonces hoy somos libres. Somos libres. Sí, si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Y damos gracias a Dios. Estamos realmente aprovechando nuestra libertad en Cristo. Bueno, verso 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Otra vez vemos que vuelve a decir su nombre.
Con ese nombre, con este nombre Jehová, vemos que Él se anuncia realmente para traer libertad. Yo Jehová, el yo soy. Yo soy, el yo. El que existe por sí mismo. Y esto es distintivo de uno que va a traer libertad. Nos hace recordar cómo se presentó en Éxodo a Moisés. El yo soy. Aquel que no le afecta el tiempo. Y dice la palabra, dice, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y así vemos cómo es Dios. Dios es celoso de nosotros. Él es celoso de nosotros. Él nos cela, hermano. Pero también Él es celoso de su gloria. Él es celoso de su gloria. Dice, a otro no daré mi gloria. Por eso Dios le había dicho a su pueblo que no se vaya a contagiar de la idolatría. Que no vaya a dar gloria a los ídolos. Porque Él es celoso. Su nombre ya es celoso. Este es mi nombre, dice. Este es mi nombre, Jehová. Dice en Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34. Podemos leer en el verso 13. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Así Dios es celoso. Dios es celoso. Dios realmente, mucho de lo que hizo en el pueblo fue por su santo celo. Dios no quiere, Dios abomina la idolatría. Dios abomina la idolatría. Y vemos que realmente muchas veces el hombre, por muchas cosas, da gloria a sus ídolos. Muchas veces vemos al hombre diciendo, bueno, gracias por tal cosa. Y muchas veces se dan gracias a sí mismo. Dice la palabra que no le dieron las gracias. Porque realmente eso es lo que el hombre hace. Le quita a Dios su gloria. Con la idolatría. Poniendo a otro en el lugar de Dios. Y Dios es celoso, dice. Dios es celoso de su gloria. El hombre le da gracia a su fuerza, a su inteligencia, a su capacidad. Si yo no hago, dice, yo no como y así por mi inteligencia. Bueno, Dios es celoso. Dios es celoso de su gloria. Es celoso. Bueno, verso 9. Dice, aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Este es el Dios de las cosas nuevas. ¿Que quiere estar actualizado? Bueno, necesita a este Dios. Pero ya ha pasado nuestra hora. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a dejar aquí y vamos a terminar escuchando una alabanza. Que el Señor le bendiga ricamente. Porque me hace tanto bien hablar de ti. Mientras yo viva cantaré a tu gran amor. Ante tus ojos simplemente soy feliz.
ti no